Bienvenidos al vídeo de hoy. Bueno, hoy ya hemos vuelto de las vacaciones y bueno, dejamos esto un poco protegido y para que no le pasara nada. Y bueno, pues vamos a continuar ya con el molde. Lo primero que vamos a tener que hacer son las paredes para después poder hacer, como dijimos, vamos a hacer un molde en dos partes, así que primero vamos a hacer este lado, sobre todo en el momento en el que hagáis moldes de dos partes, porque siempre la parte que hagamos segunda vamos a tener que hacerles algunos arreglillos y tal, porque es fácil que sin querer afectemos un poco al modelado, así que siempre hacer primero la parte que se verá más o que tiene más detalle. Así que vamos a hacer primero la parte de arriba de la oreja, donde, ¿no? La parte de enfrente, y después vamos a hacer la parte de atrás del molde. Así que lo primero que tenemos que hacer es una pared que nos divida estas dos partes. Para ello, pues utilizaremos más plastilina, como hicimos el otro día, y la vamos a poner todo alrededor del el borde de la oreja. Así que vamos a empezar. Y bueno, y para empezar, ¿no? Pues lo que decíamos, estamos en nuestra plastilina que, como veis, ya la hicimos con la técnica que os enseñamos, con las maderitas y el rodillo para hacerla del grueso que necesitemos y sea todo el rato más o menos del mismo grosor, y pues así es más fácil es que las paredes sean todas iguales. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer, ¿no? Es colocarla más o menos para ver qué inclinación le vamos a dar. Vamos a ponerla un poquito por debajo, porque la plastilina ya nos va a hacer, como es blanda, que no nos crea undercut y que nos quede el borde, porque al hacer moldes en dos partes siempre nos va a quedar un poco de borde. Así que lo vamos a poner un poquito más abajo, de forma que el borde quede un poco escondido por detrás de la oreja. También hay que tener en cuenta que, claro, estas paredes es muy difícil que se aguanten así sin más, así que con un poco más de plastilina lo que vamos a hacer es ir apoyándolo por debajo de forma que nos cree unos pies, unas columnas que aguanten esta pared y no se nos caiga. Bueno, ahora tenemos más o menos construida la pared por donde queremos que vaya, pero lo que tenemos que intentar es hacer que toda esta zona de aquí, ¿no?, nos haga un borde lo más recto posible, porque cualquier recoveco que haga, el yeso se va a colar por ahí y nos va a hacer pequeñas, o sea, van a quedar como pequeños hilitos de yeso que después fácilmente se van a romper, y entonces van a hacer que donde se une el molde, las dos partes, quede una rebaba mucho más grande, de forma que nos va a hacer que la prótesis tenga un borde más grande, y tenemos que intentar que sea lo más liso y recto posible, de forma que no nos cree ninguna abertura. Así que es lo que vamos a hacer ahora, trabajar en toda esta zona y tapar todos los huequitos.
Y ahora ya sí, tenemos toda la pared terminada, ¿no? Lo que deberíamos hacer ahora es lo mismo que hacemos las otras ocasiones cuando hemos puesto plastilina. Alisarla un poquito con vaselina y además también con el vaciador redondo, este de aquí, el de bolita, vamos a hacerle algunas marcas para hacer unas llaves de encaje y que después todo el molde encaje con las dos partes. ¿Vale? Bueno, ahora como veis ya hemos cambiado un poco toda la distribución, hemos hecho lo que decíamos, ¿no? Hacerle los agujeritos, ¿no? Las bolitas para así tener llaves de encaje y después cuando tengamos las dos partes del molde podrán encajar. Y también con un poco más de plastilina hemos hecho una pared para este lado para que, bueno, el yeso al ser líquido va a ir cayendo y de esta forma pues tenemos un tope y nos hará también, pues nos va a ayudar a la zona para hacer esta pared. Y bueno, pues ahora ya, ¿no? Tenemos aquí nuestro ultracal, un bote donde vamos a hacer la mezcla y como la primera capa vamos a hacerla con brocha para llegar a todos los huecos, tenemos aquí agua limpia para después poder limpiar la brocha y no tener que tirarla a la basura solo utilizándola una vez. Y bueno, y agua. Así que vamos a hacer primero una primera capa, un poco más liquidita, no mucho, pero espeso para que bueno, ¿no? Que no sea súper espeso de forma que nos llegue bien a todos los huequitos y coja todo el detalle. Entonces ahora sí, cogemos la brocha, la mojamos bien y vamos haciendo como toquecitos, intentando que el yeso se meta en todos los huequitos pequeños de dentro de la oreja, de forma que no nos quede ninguna burbuja y entre por todos lados. También tened en cuenta, nosotros ya lo hemos hecho, hay que poner vaselina en el molde, porque si no el yeso de la base se va a enganchar con este yeso y no habrá forma de abrirlo. Así que con un pincelito le dais bien con vaselina en todas las partes de yeso y bueno, en la plastilina también y así también haréis que sea más fácil de abrir. El ultracal tiene un tiempo de trabajo de unos 15 minutos o así más o menos, en el que va a ir espesando poco a poco. Así que por el momento no hemos puesto esta capa que ya coge todo el detalle y nos vamos a esperar a que espese un poquitín y este también fragua un poco para después ir poniendo el yeso que tenemos y a ir haciendo ya una capa más gruesa para ir reforzando todo el molde. Y bueno, ya prácticamente tenemos el molde, ahora solo será dejar secar. Cositas que he ido haciendo y que a lo mejor no he explicado porque al no hacerlo en cámara rápida para que no se alargara tanto. Intentad cuando vais el molde, ¿no? Que el yeso no os haga menisco, ¿no? Para que después, si no, todo esto lo tendréis que lijar porque os va a hacer un borde muy fino que se rompería fácilmente. Y lo mejor es intentar dejarlo lo más recto posible para que el borde, ¿no? Sea un borde de 90 grados y no nos dé problemas. Por aquí también lo hemos ido rebañando para que no cayera el yeso y lo hemos ido subiendo todo de forma que nos quede un grosor uniforme. También, ¿no?
como decíamos antes, tenemos aquí mi bol con agua para limpiar. ¿Por qué? Porque el yeso no lo podéis limpiar en un fregadero. Así que para no tirar las brochas y tal, lo ponemos aquí. De la misma forma también para limpiarnos las manos podemos limpiárnoslas aquí. No lo hagáis. Podéis esperar a que se seque. Y entonces ya cuando el yeso esté seco solo hacéis así, cric, 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 y se irá cayendo. O os lo podéis limpiar en lo que decíamos, un bol con agua. Entonces esta agua tenéis que dejarla reposar hasta que el yeso se frague en el fondo, de forma que podáis tirar el agua, que quedará no limpia del todo, pero más o menos limpia, y no os atascará el fregadero, y el yeso que quede en el fondo simplemente lo tiráis a la basura. Esto, bueno, son consejos para que no convirtáis vuestra casa en un desastre. Bueno, pues ahora más o menos ya está, ¿no? Está duro, pero aún está muy caliente. Lo que cuando está caliente es más fácil de lijar, así que, aunque hemos ido con cuidado, lo que decíamos antes, ¿no? De intentar dejarlo lo más recto, nunca se queda completamente recto. Así que lo que vamos a hacer ahora es quitar la pared de plastilina e intentar alisar un poquito toda la zona de los bordes, para que después cuando hagamos la otra parte nos salga perfecta. Bueno, ahora ya hemos lijado bien todo el borde, ¿no? Y ahora ya no hay riesgo de cortarnos, ni tampoco que haya bordes que pueden romperse y después nos salga mal el molde. Pero aún está muy caliente, por lo que la plastilina está muy blanda y podríamos dañar toda la zona del flashing. Así que por el momento vamos a dejar que se enfríe bien para después ya trabajar en la zona de detrás. Bueno, ya hemos limpiado todo el molde, ¿no? Hemos arreglado toda la zona de, ¿no? Pues que al quitar la plastilina por aquí del flashing a lo mejor se había dañado un poquito, el modelado y tal. Y bueno, una cosa que pasa muchas veces mientras estás haciendo moldes es que, por ejemplo aquí, ¿no? Iba a hacerlo yo solo de 2 piezas, pero la pieza que iba a quedar aquí tendrá una forma un poco rara y al final hemos decidido hacerlo en 3 piezas. Es más trabajo, pero nos dará más seguridad a la hora de abrirlo para que no se rompa. Y de esta forma, pues, nos vamos a asegurar de seguro que no se nos va a romper a la hora de abrir el molde. Así que, pues, vamos a hacer ahora lo que habíamos hecho como si fueran, como hemos hecho con la primera parte. Vamos a poner una pared aquí para sacar primero esta pieza y después vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora. Vamos a quitar la plastilina y entonces ya simplemente haríamos esta parte y cerraríamos el molde para después ya abrirlo. Entonces, ¿no? Como esta parte es de yeso y ahora este yeso de aquí no tiene vaselina, lo que vamos a hacer es ponerle vaselina para que no se nos pegue y bueno, y hacerle la pared para tener este trozo de molde.
Y bueno, ahora ya hemos dejado secar el molde, ¿no? Que más o menos una media hora. Ya le hemos quitado la plastilina, lo hemos limpiado todo y lo hemos ya preparado para poderlo abrir. Que bueno, simplemente ahora pues con la ayuda de un martillo y un destornillador, ¿no? Bueno, le hemos dejado antes unos pequeños huequitos en los que hemos puesto plastilina de forma que podamos poner el destornillador para hacer presión y poder abrir el molde. Y aquí tenemos una de las partes y ahora ya, una vez una de las partes está fuera, es mucho más fácil. Y bueno, ya tenemos aquí, ¿no? Nuestro molde todo limpio. Y bueno, pues, ¿no? Y esto con cuidado, que no se nos rompa. Tenemos ya aquí, ¿no? Todas las piezas. Y bueno, ahora tendríamos que hacer el otro ya para poder sacar las piezas. Bueno, antes comentábamos con mi hermana, al final a lo mejor se nos ha complicado un poco. Vamos a hacer también otras técnicas para enseñar a hacer prótesis de orejas más sencillas para que si queréis empezar podáis hacerlo con algo más facilito. Pero bueno, esto también es importante saberlo y esperamos que os haya gustado y la semana que viene pues ya vamos a sacar las orejas de látex.